Vamos a empezar el estudio del sistema respiratorio con el tema la nariz. La nariz consta de una parte externa o pirámide nasal, una cavidad nasal y los senos paranasales que también vamos a ver en esta misma clase. La nariz tiene una raíz que se encuentra en la parte superior, un cuerpo que es o dorso nasal, que es esta parte mediana, un vértice que es la parte más prominente, y en la base de la pirámide están las fosas nasales, los orificios de las fosas nasales que se llaman los nares o narinas, separadas por el tabique medio nasal y bordeadas por las alas de la nariz. Las funciones de la nariz son la olfacción, la respiración, filtrar el polvo a través de unos pequeños pelos que hay en el vestíbulo nasal, que ahorita veremos que son las vibrisas, la humidificación mediante las secreciones de los senos paranasales y ayuda en la resonancia de la voz. La estructura de la nariz es una estructura cartilaginosa en la parte anterior y ósea en la parte más posterior. La estructura cartilaginosa consta de dos cartílagos nasales triangulares al lado y lado que se unen en la parte del dorso y en el septo, y dos cartílagos en forma de os, en forma de U, que tienen una cruz lateral más externa, más extensa, que forma el ala nasal, y una cruz mediana que ayuda a formar el septo nasal en su parte anterior. Hay unos cartílagos de menor tamaño, que son los cartílagos sesamoideos, que ayudan a dar la forma y son inconstantes pues en cada individuo, pero ayudan a darle forma a la nariz. El otro tabique es el tabique nasal, el tabique septal, perdón, que es triangular y está ubicado formando el septo. La estructura ósea está conformada por los huesos nasales, que son dos cuadriláteros, que hacen articulación con el frontal y con el proceso frontal de la maxila. La estructura ósea de la nariz entonces está conformada por los huesos nasales, cuadriláteros, a ambos lados del dorso nasal en la raíz. Posteriormente, la espina nasal del frontal ayuda a formar parte del techo nasal. Luego, el techo nasal está formado por la lámina cribosa, que es una parte del hueso etmoidal. Y luego hay una parte esfenoidal formada por la pared anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. La pared lateral de la nariz está formada por el proceso frontal de la maxila, este hueso que vemos acá que se llama la concha inferior o corneta inferior, el hueso lacrimal, también llamado antiguamente unguis, que también es cuadrilátero, y los masas laterales del etmoides ayudan a formar lo que son las conchas nasales superior y medias, conchas o cornetes nasales superior y medias. Entre las conchas superior, media e inferior están los espacios nasales llamados también meatos, meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior, debajo de la concha respectiva. Ocasionalmente en esta parte superior y posterior hay unas conchas supremas que son inconstantes en algunos individuos. La pared lateral también está formada en su parte posterior por la lámina perpendicular del palatino y la lámina medial del proceso pterigoideo del esfenoides. La pared inferior está formada por la lámina palatina de la maxila y la lámina horizontal el proceso horizontal del palatino. ¿Sí? Lámina palatina de la maxila y lámina horizontal del palatino, básicamente. Y la pared restante sería la pared septal, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está formada en su parte superior por la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior por el vómer, que es este hueso en forma de trapecio, que se ubica en la parte inferior. La otra porción del tabique está formada por el cartílago septal. ¿Sí? Haciendo un corte a nivel del hueso etmoides, más específicamente cortando la concha media, podemos encontrar que bajo la concha media hay una protuberancia redondeada del etmoides que se llama la bula etmoidal y en ella desembocan las celdillas etmoidales medias.
Por debajo de esa protuberancia hay un hiato, una hendidura que se llama hiato semilunar, en la cual encontramos de arriba abajo, en la parte más anterior y superior, la desembocadura del infundíbulo etmoidal, que es donde desemboca el seno frontal, que aquí lo podemos ver, el conducto del seno frontal. Más inferior a él y más posterior y más lateral está en la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores, y más abajo y atrás está la desembocadura o los ostium del seno maxilar correspondiente. Por delante del hiato semilunar, que es esa hendidura, encontramos este borde que corresponde al proceso uncinado del etmoides, ¿sí? Ahorita vamos a ver un plano horizontal para que vean cómo está compuesta esta bula etmoidal en su interior y en el hiato, cómo están las celdillas etmoidales en su interior, que en la parte anterior también hacen una protuberancia aquí sobre el seno, sobre el cornete medio, que se llama el ager de la nariz, que ahorita lo vamos a ver en otro corte, y por encima de él está el surco olfatorio, que sería esta porción. Los olores y la parte del aire que va a llevar las sustancias químicas para que sean captadas por la mucosa pituitaria, que se va a ubicar en la porción de la lámina cribosa. Ahorita lo vamos a ver. Aquí ya tenemos entonces la mucosa nasal. Vamos a empezar desde las narinas. Entonces en las narinas tenemos una porción de integumento que se repliega y sube y forma esta primera parte que se llama el vestíbulo nasal. Ese vestíbulo nasal tiene las vibrisas, que son los vellos, los pelitos encargados de filtrar el aire. Aquí cuando viene el cambio de epitelio, ya se vuelve una mucosa más roja y más cilíndrica. Esto se llama el lumen, aquí quedó como limen, pero es el lumen nasal. Y a partir de ahí viene toda esta mucosa roja, que es la mucosa nasal, que sirve básicamente para humedecer y calentar el aire. Y en la porción superior de la pared lateral, en esta, y de la pared septal, en toda esta porción, está lo que llaman la mucosa olfatoria o mucosa pituitaria. Básicamente es donde están todas las ramas del nervio olfatorio que atraviesa la lámina cribosa y se distribuye en esta porción superior. Como podemos ver aquí ya en las mucosas se ve el cornete superior, el cornete medio y el inferior. En la parte encima del cornete superior, en la parte de atrás, posterior a él y entre el esfenoides y este cornete superior, está el estrecho esfenoetmoidal, el estrecho esfenoetmoidal o receso esfenoetmoidal, en donde desemboca el seno esfenoidal, que en este lado se ve aquí en la diapositiva. Por debajo de la concha o cornete superior desembocan las celdillas etmoidales posteriores. Aquí, como ya les dije, debajo del cornete medio pues están las celdillas etmoidales medias y anteriores, y también, perdón, las medias y anteriores, y además está desembocando el seno paranasal frontal y el seno paranasal maxilar. Y por debajo del cornete inferior está desembocando en esta porción el conducto nasolacrimal, que es un conducto que comunica la órbita con la nariz. Ese conducto tiene aquí una especie de válvula que le forma la mucosa para que evita que las secreciones regurgiten hacia la nariz. Aquí estamos viendo un detalle, es un esquema del detalle. Al cortar el cornete medio, cómo se ve la bula etmoidal con las celdillas etmoidales medias y anteriores en el hiato semilunar, y por aquí también viene a desembocar el infundíbulo etmoidal que trae los conductos de los senos paranasales frontales. Esta es una diapositiva, un dibujo, un esquema que muestra cómo se forma el complejo etmoidal de las celdillas etmoidales. Entonces aquí podemos ver las celdillas etmoidales posteriores, que son estas, que tienen desembocadura debajo del cornete superior, las celdillas etmoidales medias, que tienen desembocadura en la bula etmoidal, y las celdillas etmoidales anteriores, que desembocan en el hiato semilunar. Igualmente el seno frontal desembocando en la parte superior y anterior del hiato semilunar,
Aquí vemos el proceso uncinado del etmoides y en la parte inferior de ese mismo hiato semilunar vemos los ostium de el seno paranasal maxilar. En el receso esfenoetmoidal que queda aquí por encima y por detrás del cornete superior, vemos cómo desemboca el seno esfenoidal, ¿sí?, que está en rojo en esta diapositiva. Esta diapositiva nos lo permite ver un poco más real con la mucosa. Aquí seccionaron el cornete medio y se ve lo mismo que estábamos viendo allí. La bula etmoidal, por delante el seno frontal llegando al infundíbulo etmoidal, las celdillas etmoidales medias y las superiores sobre el cornete superior, el seno esfenoidal desembocando en el receso esfenoetmoidal y nada más. Este es un corte transversal que pasa por la bula etmoidal, este sería el cornete medio, y aquí podemos ver unos detalles ya de lo que es el hiato semilunar, el infundíbulo hacia arriba sería aquí, el ager de la nariz, que es en la parte anterior de ese seno, de ese meato medio, y un seno que se forma aquí, que es el seno lateral por detrás de la bula etmoidal, sería el seno retrobular, también lo llaman así. Y estas se llaman las lamelas del cornete medio, o sea, las raíces donde se inserta hacia el hueso etmoides el cornete medio, o sea, haciendo parte de él. Aquí podemos ver las coanas, que son el orificio posterior de la cavidad nasal. Entonces las coanas están formadas en su pared inferior por las láminas horizontales de los palatinos, en su pared lateral por las láminas perpendiculares del palatino y las láminas mediales de los procesos pterigoideos del esfenoides, en la parte superior por la cara inferior del cuerpo del esfenoides, ¿sí?, que está en contacto allí indirecto con el seno esfenoidal. Recordemos aquí estos pequeños procesos, estos pequeños canales por donde está el canal palato-vaginal. Aquí vemos los cornetes vistos al examen clínico, cornete inferior, cornete medio y los meatos correspondientes, meato inferior, meato medio y meato superior. Este es un corte coronal en el que se puede ver lo mismo, la misma cavidad nasal, meato inferior, meato medio, meato superior, y aquí en el meato medio un corte a través de la desembocadura del seno maxilar. Con esta diapositiva vamos a empezar a ver los senos paranasales. El seno paranasal más grande y más importante es el seno maxilar, que es esta cavidad un poco piramidal, que tiene una cara anterolateral que está en relación con la piel del integumento y la parte de la mejilla. Tiene una pared medial en la cual está la desembocadura, en la parte superior y posterior está la desembocadura del seno maxilar que va a desembocar al hiato semilunar del meato medio. La pared superior es esta que está en contacto o en relación con la órbita, con el piso de la órbita y con los vasos infraorbitarios que están en el espesor del canal infraorbitario, y la pared posterior está en relación con la fosa pterigopalatina. Allá si pasáramos esta pared hacia atrás, estaría la fosa pterigopalatina donde se encuentran el ganglio pterigopalatino y todos sus derivados. Básicamente ese es el seno maxilar. El seno frontal, aquí se alcanza a ver una parte, son dos cavidades, al lado y lado en la parte inferior de la frente y por encima de las órbitas en su porción medial, una cavidad que está dividida por un septo medio que es irregular. Las cavidades son asimétricas, ellas en el piso se relacionan con la órbita y en la parte posterior-superior con el lóbulo frontal del cerebro. Tienen una desembocadura en su parte inferior que es el infundíbulo etmoidal, por donde llegan al hiato semilunar debajo, o mejor dicho, en el meato medio, ¿cierto?, de la cavidad nasal. Aquí básicamente van a desembocar esta porción. Las otras celdillas son las celdillas etmoidales, que son estas que vemos aquí. Senos paranasales etmoidales, son varias celdillas y hay unas posteriores que desembocan por debajo del cornete superior, unas medias en la bula etmoidal y unas anteriores que desembocan en el hiato semilunar. En esta lámina podemos ver el seno maxilar, sus relaciones con la órbita, con la cavidad nasal, el piso también, su relación con el nacimiento, las raíces de los caninos y de los molares, ¿sí?
básicamente serían como las relaciones importantes del seno maxilar. Nos queda por ver el seno, aquí se ve el seno maxilar en la radiografía, nos queda por ver el seno esfenoidal. El seno esfenoidal son estas dos cavidades que hay en la parte posterior y superior de la nariz, que están en el interior del cuerpo del hueso esfenoides. Generalmente son asimétricos, tienen un tabique central y ellos en su parte superior se relacionan con la silla turca y la glándula hipófisis, en la parte posterior por el quiasma óptico y por delante con las celdillas esmoidales y la cavidad nasal. Tienen su desembocadura en la pared anterior en el receso esfenoesmoidal. Básicamente en este corte, que es un corte transversal, se pueden ver las masas laterales del esmoides con todo el complejo de celdillas, la cavidad nasal y el septo nasal. Aquí vemos el conducto nasolacrimal, que va a comunicar las órbitas con el meato inferior de cada cavidad nasal. Este es otro esquema, un corte más sagital, en el que se ve el infundíbulo esmoidal, el hiato semilunar, la desembocadura del seno maxilar y lo que es la prominencia de la bula esmoidal, aquí ya cortada con las celdillas medias y las celdillas posteriores que desembocan sobre el cornete superior en esta porción. El seno esfenoidal con su desembocadura en el receso esfenoesmoidal y básicamente la mucosa nasal. Aquí vemos el seno maxilar, vemos allá la cara medial del seno maxilar izquierdo con su desembocadura en la parte superior, que sería el ostium del seno maxilar, la cara posterior que tiene relación con la fosa pterigopalatina y la anterolateral con los huesos de la cara, con la mejilla. Esta es una lámina más del desarrollo embriológico de los senos esmoidales, del seno frontal, el subconducto, y del seno esfenoidal, cómo se van creciendo con el desarrollo y con los años se van neumatizando y se van haciendo mayores, permitiendo una mejor función respiratoria. Aquí cortaron los cornetes medio e inferior y se puede ver el hiato semilunar, la bula esmoidal, todas las desembocaduras, el conducto del seno frontal y el conducto nasolacrimal que vendría desembocando en esta porción. Aquí está el vestíbulo nasal, las vibrisas, el lumen nasal y aquí sería la parte de las coanas. Esta es una lámina que nos muestra los senos, su relación con las arterias carótidas, los senos esfenoidales. En su porción posterolateral se relacionan con los sifón de la carótida. Y aquí se puede ver cómo están ubicados en la parte posterior del esfenoide, luego estarían las celdillas esmoidales posteriores, medias y anteriores, y más adelante estarían los senos frontales, más o menos pues a este nivel. Y esta es la lámina o el esquema que hace el profesor Coscarelli, en el que muestra que en el ático de la cavidad nasal desembocan los senos esfenoidales, en el meato superior las celdillas esmoidales posteriores, del meato medio serían el seno frontal, las celdillas esmoidales medias y el seno maxilar, y en el meato inferior solamente el conducto nasolacrimal. Aquí por transparencia se ven todas las celdillas esmoidales y el seno esfenoidal con los tres cornetes cortados y el hiato semilunar aquí bien visible. Y esta es la pared septal, en la que también vemos pues que básicamente está recubierto de mucosa nasal hasta la parte superior, y en la parte superior ya se encuentra la mucosa pituitaria o olfatoria. Aquí se ve ya el borde de las coanas. La nariz, su porción externa, recibe irrigación de la arteria facial. También hay unas ramas aquí de la labial superior que irrigan esta parte anterior. Hay ramas nasales laterales y también ramas dependientes de la arteria nasal dorsal, que es una rama de la oftálmica, una rama terminal de la oftálmica. Y algunas de estas supratroclear también pueden dar algunos pequeños vasos para la nariz. También recibe que de la facial transversa. Y lo que es la parte interna, la cavidad nasal, recibe irrigación de la maxilar por medio de la infraorbitaria, y esta otra que es la esfenopalatina, que penetra a la fosa pterigopalatina y por el orificio esfenopalatino viene a dar ramas para el septo y ramas para las paredes laterales donde están los cornetes superior, medio e inferior. También hay unas ramas de la palatina mayor que, como ustedes saben, viene por el paladar y se anastomosa aquí en el canal incisivo con esta rama septal de la esfenopalatina,
y también van a ayudar a irrigar la parte inferior del tabique. La parte superior del tabique está dada por las etmoidal posterior y anterior, que son ramas de la oftálmica, que viene de la carótida interna. Aquí podemos ver entonces la esfenopalatina dando las ramas de los cornetes. Aquí vemos las palatinas anastomosándose y las ramas septales. El plejo de Clia-Selbach es una anastomosis de varios capilares dependientes de la etmoidal anterior, etmoidal posterior, de la esfenopalatina, de la palatina mayor y de la labial superior, que son los principales capilares responsables de las epistaxis en los pacientes, en los casos clínicos. La inervación está dada por el plejo, por el ganglio pterigopalatino, que como ustedes saben recibe información simpática y parasimpática y va a inervar a las glándulas de la mucosa nasal y de los senos paranasales en todo su espesor, lo mismo que para el tabique. Aquí hay una rama que se llama el nervio nasopalatino que se va a anastomosar con los palatinos mayores en el canal incisivo. Aquí está la otra inervación, que es la inervación sensorial, la mucosa olfatoria, que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal de las paredes laterales y superior del tabique nasal. Esta es una diapositiva que nos muestra el bulbo olfatorio con los ramos olfatorios que atraviesan la lámina cribosa y se distribuyen en esa mucosa olfatoria. Al mismo tiempo vemos también aquí el etmoidal anterior, que es el encargado de dar ramas superficiales y dorsales para la parte del vestíbulo nasal y para la parte de los cartílagos nasales, y la porción anterior de la pirámide nasal y de los cornetes. La etmoidal posterior va a inervar esta parte posterior del cornete superior y medio. Y los ramos del ganglio pterigopalatino nos van a dar ramos para cada uno de los cornetes, además de los palatinos mayores que se anastomosan en la parte anterior. Este ganglio pterigopalatino, recuerden que también viene recibiendo ramos del maxilar y del nervio del canal pterigopalatino, que es del nervio del canal pterigoideo, que recibe del petroso mayor estímulos parasimpáticos provenientes del facial y del petroso profundo estímulos simpáticos provenientes de la cadena simpática cervical. Aquí está el nasopalatino y aquí vemos eso que les estoy acabando de contar, el nervio facial aportando el parasimpático y la cadena simpática aportando la porción simpática para cavidad nasal, básicamente. Aquí está la parte sensitiva de la nariz, que depende la mayor parte del trigémino, las ramas frontal y maxilar. La rama frontal obviamente llevaría aferencias de la raíz de la nariz, y la rama maxilar y todos sus derivados pues de la que es la cavidad nasal y del piso de la nariz por los infraorbitarios y los demás nervios sensitivos. Aquí está la distribución del frontal y del maxilar que corresponde.